Amén. Bueno, durante la semana, como ya vieron, hemos estado en la escuela de verano. Estábamos hablando de todas las cosas maravillosas que hizo Jesús por nosotros. Cada día había un tema diferente o separado en eso. Y en el último día, el viernes, se habló de esa última canción que cantamos con los niños acerca de la gloriosa, el glorioso retorno de Jesús. Es decir, que Él va a regresar un día. Jesús murió por nosotros, claro, era necesario que Él hiciera eso por causa del pecado que Adán y Eva permitieron. Y claro, le vamos a echar la culpa a Adán y Eva, porque si nosotros hubiésemos estado ahí no hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? En los últimos días, como dijimos, se nos presentó la preciosa historia de nuestro Salvador, el regreso. Es una clave, una cosa principal en la teología cristiana, lo cual nos enseña que Jesús no tan solo resucitó y regresó con el Padre al cielo, pero que un día Él va a virar aquí a nosotros, a llevarnos a su pueblo para que podamos nosotros estar con Él. Es decir, aquellos los cuales han activado su fe para su honra y su gloria. Debemos de entender que no tan solo porque venimos a la iglesia o porque quizás crecimos en la iglesia, que eso quiere decir que automáticamente un día vamos a estar en la presencia del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, si estamos en la iglesia, por lo menos podemos decir, ok, ya tengo el primer paso. Pero Jesús también dijo que habían aquellos que iban a decir, Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es nuestra solamente asistencia a la iglesia que nos salva, pero solo nuestra fe en Jesús y nuestra relación personal con Él y cómo ponemos nosotros nuestra fe en Él en práctica. Aunque sí, claro, como dice la Biblia, es importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros y mucho más al ver que el día ya se acerca. ¿Qué día es ese? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí juntos. Claro, ven a la iglesia, pero ven para fortalecer tu conexión y relación con Cristo, tu Salvador. El conocer a Jesús como Salvador es intrínseco, lo cual nos ayudará a poner nuestra fe en acción. Está conectada, porque demostraremos nuestros frutos. Una vez más Jesús dijo, por sus frutos sabrán que son mis discípulos, mis seguidores. Lo que demostrará que nuestra fe está activa. Hay una conexión entre el fruto de la persona y la fe en acción. Y por esa razón Jesús regresará un día pronto, más que todo para deshacer a la creación por siempre del pecado, colectando a su iglesia, como sabemos, la cual Él la espera que esté en acción ministrando a las necesidades de otros. Ese versículo fue leído en la Biblia hoy, no lo inventamos, ahí está, búsquenlo en su Biblia. Es lo que requiere el Señor, tal como Él a través de su Espíritu Santo nos ministra a nosotros. Entendamos que el retorno de Jesús es muy importante y que ya que esta existencia, aunque está muy buena, aunque nos gusta ir a la playa, nos gusta comer comida rica, esto no es lo que Dios tiene para nosotros, pero Él tiene una cosa más eterna en preparación para nuestras vidas. Por eso en el texto de hoy, en Mateo 25, encontramos la ilustración que Jesús mismo nos da acerca de cómo va a ser el reino de los cielos. Enseñanzas que deberían de causar al que está leyéndola, al que la está estudiando, a completamente vivir en obediencia a Dios. En la última predicación que Jesús dio, a los cuales es conocido como el discurso del Monte Olivo, porque la dio en el Monte Olivo, en Mateo, empezando en el capítulo 24, dice que estando Jesús sentado en los olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuál será la señal de tu venida. Si leen el capítulo 24, Jesús les da unas buenas ilustraciones de lo que tiene que pasar antes de que eso ocurra. Y entonces llega a lo que nosotros decimos el capítulo 25. Para Jesús no era el capítulo 25, era la próxima página en su lección que estaba dando ese día. Y les da la respuesta de cómo va a ser el cielo el reino de Dios. Primero él presenta una ilustración en el capítulo 25 de las 10 vírgenes, y se mencionó eso en la escuela de Sunday School hoy. ¿Cómo se dice Sunday School? Escuela dominical, ¿por qué no me sale esa palabra hoy?
Lo cual habían las 10 vírgenes que vinieron a darle la bienvenida al novio que venía, pero en el medio de la cosa se cansaron, se durmieron porque se demoraba aquel muchacho, y cuando llegó no estaban completamente preparadas para recibirlo y fueron a buscar su cosa, y cuando regresaron se perdieron la oportunidad de entrar a la celebración. ¿Estamos preparados nosotros? Si Jesús Santo entra por esa puerta, ¿estamos listos ahora de ir con Él? O le diramos, bueno, espérate un momentico, déjame ir a hacer esto, o tengo que ir a hacer la otra cosa. ¿Qué nos va a decir? Porque se lo dijo al siervo, le dijo, ve, deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos los cristianos creen que ellos están listos y que un día el Señor vendrá y nos preguntará, ¿qué hicimos en nuestro servicio hacia otros? ¿Cómo activamos nuestra fe para su honra y gloria? Nuestra respuesta determinará si Él nos aceptará o nos mandará fuera de su presencia. ¿Qué hemos hecho nosotros con la información que hemos recibido acerca del regalo y las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Lo que Él requiere de nosotros. En la segunda parábola que vemos ahí en Mateo 25, Jesús claramente ilustra lo que les acabo de decir. La importancia de poner nuestra fe en acción. Eso es lo que de actualizarla, de lo que creemos es en multiplicar nuestros esfuerzos para Él. Claro que es un don que nos da, una responsabilidad que tenemos, ya que en el fin, si no lo hacemos, lo perderemos todo. Dice Jesús, y seremos echados ahí donde el llanto y el crujir de dientes. No suena un lugar muy bonito eso. En esa segunda enseñanza Jesús habló de 3 siervos, el cual habían recibido un don de su jefe. Lo voy a simplificar un poquito aquí. 2 se pusieron a trabajar y multiplicaron buena ganancia de lo que el jefe le había dado. El tercero tuvo miedo, la escondió. Y cuando el maestro de ellos regresó, le quitó lo poco que tenía aquel al maldito siervo que lo había escondido y lo echó de su presencia. ¿Saben? Hay muchos cristianos que hoy en día defenderían a ese tercer siervo. Dirían, pero mira, pero si él lo guardó, no era de él, lo cuidó. Sí, pero la cosa es que el maestro no se lo dio para que lo guardara, se lo dio para que lo usara y lo multiplicara. Nosotros hemos sido salvos no para que guardemos esa bendición, pero para que salgamos y la usemos para que otros la conozcan y para que así multipliquemos ese regalo que Dios ha dado en nuestras vidas, ese don. Y bueno, finalmente llegamos a esa tercera y clara parábola hablándonos de su regreso, la cual la lectura fue leída para nosotros hace unos minutos. Pero vamos ahí otra vez. Vayan su Biblia porque quiero que sepan que está en la Biblia, que no se lo estoy inventando yo. Porque a veces pensamos, eso suena un poquito duro, ¿cómo va a estar eso en la Biblia? Bueno, porque la Biblia no es solo sándwiches cubanos con papitas al lado. A veces tiene ensalada, que no nos gusta mucho la ensalada. Empezando en 25, el versículo 31. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre, pero ¿dijo quién? Dijo Jesús. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará de unos a los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Una cosa importante de reconocer es que en la Biblia sabemos que la nación de Israel tenía que vivir como un ejemplo para el resto del mundo. Por eso ellos fueron separados. Y Dios espera eso de nosotros aún todavía como la iglesia y como la humanidad, como fieles seguidores de Él. Por eso ellos fueron y todavía, hablando de Israel, son el pueblo elegido de Dios. Después de la obra de gracia de Jesús en la cruz, entonces la iglesia no reemplaza a Israel, pero continúa esa necesidad de ser separados del mundo y de vivir en acción de acuerdo a la bondad de Dios en nuestras propias vidas. Jesús nunca nos pide que demos más de lo que Él ya nos ha dado. Desafortunadamente, hay muchas iglesias, las cuales están llenas de personas, las cuales nunca han compartido su testimonio. Nunca han hablado de otros, de las buenas nuevas de Jesús. Personas que quizás nunca se han arrepentido completamente de su pecado. No se han preparado como las vírgenes que quedaron atrás. O peor, han escondido ese don que Dios le ha dado a ellos. Eso no es mi trabajo, muchos dicen, esas son cosas que hace el pastor.
Bueno, yo tenía un buen amigo que ya se ha ido con el Señor, el cual él siempre decía, el pastor no se reproduce, las ovejas tienen que reproducirse. Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Bueno, a ti y a mí quizás nos dirían, vayan por todo Riverview, por todo Brandon, por toda Waimama, por todo Apollo Beach y compartan con otros cómo yo los he salvado. Jesús, a través de su salvación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos dio talentos para ministrar a otros y no para que nos comparemos los unos con los otros. Nos encanta hacer eso. Bueno, por lo menos yo no soy como aquel. Me parece eso familiar en la Biblia, hay una historia de ese, ¿verdad? El que estaba orando. Por lo menos yo no soy tan malo como ese. ¿Qué problema nos vamos a meter? Muchos falsos predicadores y aún congregaciones resisten de ir y buscar a los perdidos, de ir y discipular a sus miembros, de ir y activar a los seguidores de Cristo. En su lugar a veces ponen espectáculos grandes los domingos, muy bonitos, con buenas luces, buena música, pero no atrae ninguna acción, ninguna fe en acción. Pero aquí, claro, vemos la advertencia que Jesús nos da acerca de eso. Lo cual él está hablando de su venida, ¿verdad? Lo cual si me preguntan a mí, ya yo creo que eso ya viene. Quizás ahí ya viene doblando la esquina ya, está cerca. En ese día dice, él separará a todas las naciones. A mí me gusta pensar que son en las iglesias. Y no entre los buenos y los malos, no entre el que vino a la iglesia y no entre el que dio su diezmo y no, pero en el que hizo la voluntad de Dios y no. O en el que se puso a ayudar a su prójimo y al que no. Jesús tiene algo para todos nosotros que hacer. No importa cómo nos sintamos, no importa en qué etapa de nuestras vidas pensemos que estemos, si le permitimos que Él nos use. Hay una historia bien conocida de una mujer en los años 50, no tenía 50, pero era en los años 50, la cual tenía la enfermedad del polio. Ella tenía 2 hijos y un domingo el pastor de la iglesia vino y habló con ella y le pidió que por favor, que la congregación ya no quería que ella regresara a la iglesia porque tenían miedo de agarrar ese virus, esa enfermedad que ella tenía. Con gran tristeza ella obedeció lo que el pastor le dijo y le pidió, pastor, por favor, ore por mí, que todavía Dios me pueda usar de una manera, de cualquier manera. En lo cual el pastor le respondió, señora, el Señor ya ha acabado con usted. Sentada en su silla de ruedas, ella miró al pastor y le dijo, sí es verdad que mi cuerpo ya está dañado, que mi cuerpo está enfermo, pero Dios nunca acaba con nosotros. La historia dice que cuando el pastor se fue, ella llamó a sus 2 niños y les repitió la lección. Dios nunca acaba con nosotros mientras tengamos aire en los pulmones. La historia cuenta que unos años después llegó un nuevo pastor a esa iglesia y la vino a visitar. Y mientras la visitó, le pidió que por favor le ayudara a una vez más a crecer la escuela dominical en la iglesia. Por supuesto, ella aceptó porque amaba mucho al Señor. Y domingo tras domingo era solo ella ahí en su silla de ruedas con sus 2 niños. Y no crecía. Hasta que un día ella decidió ir a una compañía de autobuses que estaba cerca de la iglesia a pedirle al dueño que le prestara 2 buses cada domingo para ir a buscar niños. Después de rechazarla varias veces, el dueño de la compañía al fin se rindió y le prestó los buses a ayudarla. Y por muchos años en esa iglesia, décadas después, miles de niños y familias llegaron a conocer al Señor por causa de lo que esa mujer había hecho. Una mujer enferma, en una silla de ruedas, una a la cual ya hasta el mismo pastor la había dejado por muerta. Pero ella sabía que cuando Dios nos llama, Él nos usa para su honra y gloria. Por eso en nuestro caso, cuando estamos hablando del fin del mundo, Jesús diría a las ovejas que puso a la derecha, como leímos, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, a la cárcel y vinieron a mí. Ahora yo ya les he dicho que toda la Biblia está conectado, así que yo no creo que es por coincidencia que los fieles de Jesús están en la derecha y no en la izquierda.
El gran predicador Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés 10:2, el corazón del sabio lo guía a la derecha, el corazón del necio hacia la izquierda. La sabiduría de Dios nos viene cuando caminamos en la palabra de Dios, la cual ilumina nuestros caminos. Aún así dice ahí en la Biblia que sus humildes y justos seguidores responderán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuánto te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vivimos a ti? Y el rey responderá, la verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. Nuestras obras de fe no nos salvan, pero sí son necesarias para el cristiano de trabajarlas. No para que nos exaltemos a nosotros y digamos, mira qué bueno yo soy, pero para que la gloria de Dios sea exaltada a través de nosotros. Les pregunto, ¿a quién está poniendo el Señor en tu corazón? Para que les ayudes quizás de una manera física, o para que los guíes en una oración espiritual, o para que los animes de una manera actual, o quizás para que los visites, no importa dónde se encuentren. No para juzgarlos, no para chismear de ellos, no para criticarlos, pero para que a través de tus acciones desinteresadas, ellos puedan llegar a conocer a Jesús como su Salvador. Mis hermanos, el Señor ya viene, se lo he dicho 3 veces ya, y la verdad que no me importa si tú crees eso o no, porque la Biblia, la autoridad de Dios nos dice que eso es lo que viene, que ya eso viene a pasar. La palabra de Dios. Así que ¿cómo nos encontrará el Señor cuando regrese? ¿Activos en nuestra fe o muy ocupados con las cosas del mundo para no poder venir y hacer lo que Dios requiere de nosotros? Muchos de nosotros, seres humanos, siempre ciegamente nos preocupamos por esta cosa o por la otra, que a veces perdemos la oportunidad de reconocer al Señor trabajando en nuestras vidas para nuestro bienestar, pero también para el beneficio de otros. Jesús, una vez más, nos recuerda en Mateo 6:8 que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni recogen el granado, y sin embargo, el Padre Celestial les alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Sí, lo somos. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté puesto, puede añadir unas horas del curso de su vida? O poner ropa. ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada de adorno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? La respuesta es sí, lo hará. Hombres de poca fe. Por tanto, dice Jesús, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Tristemente todavía hoy hay aquellos que aunque son fieles, vienen a la iglesia unos cuantos domingos al año, nunca activan su fe. Los necios que corren tras sus propias verdades, justificando pecado y hundiéndose en el peso de su propia desolución en otros. Y Jesús tiene una triste advertencia para ese grupo. Mateo 25:41, como fue leído una vez más. Entonces dirá a los que están a la izquierda, no ustedes, a los cabritos, apártense de mí al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron.
Estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Imagínense, ellos dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o eras extranjero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te visitamos? Casi como que no estaban escuchando lo que le dijo a los otros. Pero Jesús dice, en verdad lo digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco lo hicieron a mí. Y dice Jesús, ellos irán al castigo eterno, mientras los justos irán a la vida eterna. Nuestras obras de fe, de acción, no nos salvan, pero son necesarias. Mis hermanos, todavía hay tiempo y hoy para arrepentirnos de nuestra endurez, de voltearnos de nuestra rebelión, para activar nuestra fe en nuestro servicio a otros, para que cuando ese día llegue y nos encontremos delante del Señor, en vez de ser echados y castigados a una muerte eterna por falta de nuestra acción cristiana, podamos en vez escuchar a Él decirnos, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra a el gozo del Señor. ¿Conoces tú a este Señor Jesús? ¿Le has confesado tus pecados? Los de antier, los de ayer, los de hoy, quizás los de mañana, los que todavía llevamos escondidos en nuestras almas, que creemos que nadie lo sabe. No hay mejor oportunidad como hacerlo que ahora, porque Él está aquí, listo para lavarnos con su sangre, equiparnos con su Espíritu Santo y mandarnos y activarnos para que vayamos y sirvamos a otros. Por favor, no dejemos pasar esta oportunidad. Pero bueno, quizás tú estás aquí, tú eres una de esos buenas personas que estás en un buen lugar con el Señor y qué bueno. Sigue, por favor, viviendo esa vida fiel para que sea un buen ejemplo para el resto de nosotros, para que nosotros podamos diariamente ir y servir a nuestro Dios mientras servimos a los más pequeños, donde sea que ellos estén, sabiendo que cuando lo hacemos de esa manera, eso será un servicio en los ojos de Dios y para Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, en los cielos, antes que todo reconocemos que solo tú eres santo y digno de nuestra alabanza. Solo tú te mereces nuestra dedicación y solo tú nos llamas a ir y servir a otros en tu nombre. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestros fracasos, cuando hemos quedado cortos de tu gloria, cuando en rebelión nos hemos alejado de ti y peor, que no hemos cumplido con la obra que tú nos has dado. Restáuranos hoy, Jesús, a tu lado. Equípanos con tu Espíritu Santo y mándanos a compartir tu evangelio con este mundo que tanto lo necesita. Te doy gracias, Padre, por cada persona aquí hoy, ya sea que te conozcan bien, que se hayan alejado o que nunca te hayan conocido. Ven, Espíritu Santo, y cae sobre tu iglesia hoy. Estamos listos para aceptar tu don, para entrar en la celebración y para servir a otros en tu nombre. Guíanos y bendícenos para tu honra y gloria, porque es en tu hermoso nombre, Jesús, a quien presentamos esta oración, a nuestro Padre en el cielo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.